Bien, ahí en esa lámina les presento los contaminantes a nivel de emisiones que en el mundo nosotros realizamos. América Latina, a duras penas, estamos con el 17-18% en emisión de gases, ¿verdad? Asia es el que más consume o genera gases, y así como ustedes lo tienen, y en las diapositivas que los coordinadores van a entregarles a ustedes, se van a dar cuenta, obviamente. Siguiente, por favor. Bien, como les decía, yo aquí voy a hablar de experiencias. Cuando empecé a trabajar con Azola, según los conocimientos dados por el doctor Mariano Montaño y por experiencias en otros países, bueno, me di cuenta que, bueno, Azola no es que recién aparece en el mundo. Azola, por decirles, un cultivo prehistórico que viene de la época del Eoceno, ¿sí? Cuando recién el mundo empezó a enfriarse. Pero resulta que el planeta empezó a enfriarse por la Azola. Cuando el globo terráqueo era todo agua, ahí no había agua salada, había agua normal, porque Azola solamente prospera en agua dulce, no prospera en agua salada. Entonces, Azola enfría el planeta, ¿sí? Y hoy por hoy tenemos azolas en distintas partes del mundo. Se ha encontrado Azola hasta los 3.000 metros de altura. Acá en Ecuador lo hemos encontrado inclusive en la laguna de Yaguarcocha, a 3.000 metros de altura. En Cayambe, sí, casi a 6.000, ingeniero. En Cayambe, mira, tú lo has dicho, Pedro, tú has estado por ahí. Entonces, tenemos azola aquí en Ecuador en forma nativa, sin ningún problema. Hay muchas variedades de azola. Hay la caroliniana, hay la mexicana, etcétera, etcétera. La nuestra es la, según lo que sé, la caroliniana, es la que tenemos acá. Pero existen muchas variedades en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, señores, la cereza del pastel. Considero que uno de los mejores descubrimientos que ha habido a nivel agrícola es el azola, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos los contenidos en porcentajes, los contenidos de nutrientes que muchos de los abonos orgánicos, como se llaman, nos entregan a nivel de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, etcétera. Ustedes van a tenerlos allí para que puedan analizarlos, puedan revisarlos y de esa manera pues hagan un análisis de ver cuál es el que les conviene. En este caso pues Azola o el compost de Azola nos entrega entre 4 por 5% de nitrógeno, ¿sí? Un 0,5% de fósforo, entre un 1 y un 2% de potasio, 0,5 de magnesio y muchos más que más adelante vamos a seguir viendo. Si ustedes se dan cuenta, Azola, siguiente lámina, por favor. Siguiente. Azola puede combinarse con muchos tipos de tecnologías o biotecnologías. En este caso, podría ser a nivel de compost, a nivel de bokashi, de lombricompost o lombricultura, a nivel de microorganismos, etcétera, etcétera. Ustedes pueden mezclar Azola con todo lo que consideren, ¿sí? Yo digo que Azola es la que le vino a repotenciar a todo este tipo de tecnologías, ¿ya? Si no hubiera Azola, créeme que no llegaríamos nosotros a completar los porcentajes de nutrientes que necesita un cultivo o necesita un vegetal para llegar a feliz término comercial. Aquí vamos a hablar a nivel comercial. Muchos productos orgánicos son buenos, son bonitos, son baratos, otros caros. Te hacen poner una planta muy verde, muy bonita, te llega a floraciones, carga, hay un potencial de cosecha, pero con Azola nosotros llegamos a hasta triplicar los potenciales cuando hacemos estas sinergias con estos tipos de componentes orgánicos. Y ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Adelante. Otro más. Ojo, pueden haber interrupciones en mis charlas. No tengo ningún problema en que algún compañero alce la mano o haga una pregunta, porque muchas veces los temas son muy distantes y uno se olvida la pregunta que quiso hacer al principio
y la hace al final. Entonces, no hay problema en la introducción, Pedro. Con todo gusto. Bien. Nora Cecilia. Nora Cecilia tiene abierto su micrófono. ¿Está solicitando la palabra o qué? No, disculpe. Ok, listo, continuemos. Ya. Ok. Entonces, dentro de las experiencias que he tenido yo, en algún momento dije, vamos a mezclar Azola con todo lo que yo vengo haciendo desde el 2010. Yo he venido haciendo desde el 2010 agricultura orgánica, ¿sí? He hecho compost, bokashi, violes, microorganismos, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que le dije al doctor Montaño, voy a hacer un trabajo en donde voy a hacer una mezcla de todos los componentes con Azola. Y bueno, los resultados fueron espectaculares. No los digo fueron buenos, fueron espectaculares. Y hoy por hoy, muchas de las producciones que obtengo es gracias a este tipo de tecnología a base de Azola. Siguiente, por favor. Bien, aquí este es un compost que yo realizo a base de tallos de plátano, tallos de banano, con raquis de banano, raquis de plátano y también con desechos, con dedos de desecho de tercera calidad de banano o de plátano, ¿sí? Y en esto le agrego Azola, ¿sí? En este le agrego Azola. Este es uno de las experiencias. Siguiente, por favor. También se trabaja con bokashi, con la receta japonesa, en donde con todos los elementos que reza el bokashi, también está agregado Azola, ¿sí? Pueden trabajar tranquilamente bokashi Azola o compost Azola. Quien no quiera hacer el resto de componentes, lo puede hacer con uno solo, que va a tener muy, muy buenos resultados. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los bokashis que realizo. Hay una mano levantada, el señor Jorge Alvarado, ingeniero. Adelante. Claro, con gusto. Jorge Alvarado. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Tengo una pregunta con la lámina anterior. ¿Qué porcentaje de Azola le aplica cuando va a hacer el compost? A ver. Cuando tú tienes Azola, Jorge, es importante recalcar esto. Azola te empieza a reproducir cada 15 días de una manera exponencial, ¿sí? Si tú pones un puñado de Azola en un reservorio el día de hoy, en 15 días ese puñado va a estar multiplicado por 2 y hasta un poco más dependiendo de la temperatura, la luminosidad que tengas. Va a llegar un momento en que tú te va a importar muy poco la cantidad que vas a poner de Azola. Pero por darte una respuesta, tú tranquilamente por metro cuadrado de compost puedes tranquilamente poner 1/4 de metro cuadrado de Azola, ¿sí? 1/4 de metro cuadrado de Azola para que vaya a tener una buena sinergia entre ese tipo de productos. ¿Qué es lo que estás aplicando ahí? Estás aplicando nitrógeno en una cantidad muy importante. Estamos hablando de un 5% de nitrógeno puro asimilable, ¿verdad? Para que ese compost se enriquezca mucho más. Pero cuando tú tengas Azola, tú tengas un azolario, vas a querer meterle 1/1. Y eso, ahí estará el éxito, porque vas a estar haciendo una mezcla importantísima de todos esos elementos que van a nutrir a la planta. No vas a tener ningún problema y vas a salir exitoso en tu gestión. No sé si respondí tu pregunta. Muchísimas gracias, completamente. Listo, Jorge. Sigamos, por favor, con la lámina. Si no hay otra pregunta. Bien. También hice una mezcla. Disculpas, estimado ingeniero. Hablaba del tema del crecimiento o la multiplicación de la Azola. ¿Hay algún medio o hay algunas condiciones, o cuáles son las condiciones para que llegue a esa multiplicación acelerada a la Azola?
es su fisiología, es su propia botánica. Azola, yo he encontrado azola, por ejemplo, en ríos, en esteros, y azola, si tú la ves, pasas por la carretera el día de hoy, ves ahí un poco de azola, pasas en 15 días, ya ves el doble, regresas a los 15 días, ves el triple, y así se va formando una mancha inmensa en ese lugar donde está reposando azola. Si tú quieres acelerar el proceso de división celular de azola, puedes darle una nutrición especial. Como dije, azola genera su propio nitrógeno, pero como es un vegetal, como todos los vegetales, necesita también nutrirse de algo más. Entonces, su algo más se llama fósforo, ¿sí? Hay que aplicarle algo de fósforo. En un azolario, por ejemplo, en 1 metro cuadrado de azolario, con azola ya cubierta, se puede tranquilamente poner alrededor de 100 gramos de fósforo. Puede ser algún fósforo tipo roca fosfórica, ¿sí? Tipo roca fosfórica, y en un caso ya muy exagerado podría ser ácido fosfórico, que no le va a pasar nada a la azola. ¿Por qué? El ácido fosfórico proviene pues de una reacción con ácido sulfúrico, ¿verdad? Azufre. Y azola es una planta que captura elementos. Es una planta capturadora, secuestradora de elementos, y lo que va a hacer ella es absorber lo que está ahí y lo va a procesar, y lo que desecha, lo que ya no quiere, lo vuelve a dejar en el agua. Entonces no vamos a tener ningún problema. También me di cuenta en azola, que ayuda a multiplicar mucho. Azola se multiplica por dos métodos: por división celular, por esporas. Por esporas es mucho más lento. Por división celular es la que habla cada 15 días, es mucho más rápida. Pero vi algunos compañeros en la zona de Mariscal Sucre que ellos se dan cuenta que cuando golpeaban el azola, le golpeaban, la partían y le ayudaban a que la división celular sea mucho más rápida, más precoz. Entonces, esa es una ventaja que uno va descubriendo en el camino. No sé, Julián, si te respondí. La respuesta. Rodolfo también tenía levantada la mano. A ver, si alguien se equivoca por alguna razón, por favor, tengan la delicadeza de decir fue accidental. Pero el que levanta la mano es porque quiere intervenir, ¿no? Parece que no se escape bien. Bueno, sigamos. Sigamos, sí. Eli Bravos. Claro. Un gusto, doctor. Buenas noches. Una pregunta, doctor. ¿La sola en un tiempo determinado se puede pudrir si no se la cosecha? A ver, azola no se pudre, ¿sí? Azola vive en un medio acuático, esa es su forma natural de vida. ¿Qué pasa cuando azola está en un medio apretado? Imaginémonos una tina, ¿sí? En esa tina usted pone azola, pasa dos meses y azola empieza a crecer, empieza a multiplicarse, ¿sí? Pero necesita esa azola ser cosechada. Azola empieza a amontonarse tanto que usted se va a dar cuenta que empieza a sobreponerse una sobre otra. Entonces ese es el momento que hay que cosechar. Si usted no la cosecha, lo que va a pasar es que se va a sobrepoblar y va a haber un amontonamiento. Mucha gente piensa que azola se daña cuando cambia de color de verde a rojo. Es una especie de protección por el sol que tiene. Los taninos que tiene azola son las que le ayudan a cambiar de color, pero no es porque está dañada, es porque así es su forma de protección. Es como cuando uno va al sol y se pone un bloqueador solar. Azola se protege al cambio de color, de verde a rojo, ¿sí? Pero es importante que azola en el día 50, cuando usted tiene un azolario y empieza a apretarse tanto, hay que cosecharlo. ¿Por qué? Porque empieza a generarse tanto nitrógeno que el agua está cargada, ¿sí? Y empieza a sobrepoblarse porque se está recontraalimentando. Ese es el momento de sacarla, ¿sí? Y ahí usted va a tener tanto azola como fuente de nitrógeno y nitragua. El agua en el cual ha estado flotando azola está cargado con nitrato.
Y esa agua hay que aprovecharla tanto en fumigaciones como también en el riego. Hoy en día, pues ya los investigadores, tanto el doctor Montaño como otros compañeros, están trabajando a nivel de agua bebible y también azola comestible. Ya se están haciendo los ensayos. De hecho, hay literatura en donde nos enseña que el azola se puede comer como una ensalada, como que fuera orégano, como que fuera perejil. En fin, hay un sinnúmero de situaciones médicas que nos están dando ya muy excelente información con respecto a la salud. Eso me imagino se encargará el doctor Montaño de informarles cuando le toque su exposición. Muchas gracias. De nada. Entonces tenemos aquí otra mezcla en la cual salió espectacular el ensayo, la muestra. Esto fue en el 2015, en el 2018 que hice este trabajo. Hago la hombricultura desde el 2015, pero en el 2018 empecé a trabajar con azola y lombrices. Fue espectacular porque las lombrices empezaban a consumirse la azola. ¿Ya? Azola se depositaba en el lecho de las lombrices y las lombrices consumían ese tipo de vegetal. Y las inyecciones que generaban las lombrices era un ácido, un humus, una materia orgánica espectacular, sobrecargada de elementos nutricionales que necesita un cultivo. Ahí tenemos ya un tercer ejemplo en donde azola entra y ayuda a aumentar la nutrición para las plantas. Siguiente lámina, por favor. El ingeniero tiene una pregunta y la señora Elizabeth. Muchas gracias, ingeniero Pepe. Quiero preguntarle, ahorita que usted hizo mención a las dos formas de multiplicación de la azola. Usted habló por división celular y la de esporas. La de espora yo la tengo clara, ¿cierto? Entonces me gustaría que me ampliara un poquito el concepto de cómo es el proceso, si es natural o es inducido, para el tema de la reproducción, multiplicación por división celular. Es normal. Muchas gracias. Es muy natural la división celular en azola. De hecho, esa es su forma más precoz para multiplicarse. Azola, si usted tiene una plantita de azola es un helecho. Si usted la ve con lupa, es tal cual un helecho normal, un macro helecho, un normal. Esa planta ese helecho empieza a multiplicarse, a desgarrarse, a desmembrarse sus frondas, ¿sí? Las frondas que tiene el helecho empiezan a desmembrarse con el tiempo. Cuando crece la planta de azola, la plantita, se desprende una fronda y ahí empieza una nueva vida, un nuevo ciclo, ¿sí? Y así sucesivamente. Posiblemente a ese helecho se desprenden unas 5 frondas y se generan 5 azolitas, por dar un término. 5 matas. 5 plantitas de azola, y así es como sigue. Es por eso que le digo que algunos compañeros, por verse en la desesperación de multiplicar más su azolario, le daban golpes. Ahí en el agua le golpeaban con hoja de palma, con escobas, qué sé yo, con lo que encontraban, porque se dieron cuenta, son experiencias, prueba-error, en donde se daban cuenta que azola se multiplicaba de manera mucho más rápido que cuando ella se divide en forma de frondas, en forma natural. Eso ya sería inducido. Ese sería inducido a golpe. Pero lo normal es así, cuando está el agua flotando y ella con la nutrición que tiene empieza a desprenderse. Bien. Perfecto, ingeniero. Sí, muchas gracias. Me quedó claro el concepto. Ayúdame con y la el siguiente sistema. lámina, por favor. Okay. La señora Nivis Isabel. Buenas noches, don Pepe. Sí es cierto lo que usted dice, porque yo tengo un azolario y entre más le saco y yo me introduzco en él y tiro el agua así para que ella se vaya rapidito a la orilla, sacarla y se multiplica. Yo todo estoy sacando azola casi 2 veces en la semana. Otra pregunta que le iba a hacer es que yo tengo, gallinaza y azola, ¿se puede introducir o el ácido que tiene el popó de de los pollos le hace daño al bocage o al compost? A ver, quiere mezclar
¿Gallinaza en el asolario o gallinaza en el compost o en el... Yo tengo casi como 500 kilos de azola ya desintegrada, ya está como polvito, mejor dicho. Pero tengo cascarilla de arroz sin popó de pollo y tengo la gallinaza, o sea, la de pollo, donde el pollo estuvo con la viruta de arroz. No sé qué me dice usted, si la puedo introducir para hacer un bocachi, un compost, o le perjudica el ácido de popó de los pollos. No pasa nada. Pero va a estar muy demorado el proceso. ¿Por qué? Porque la cascarilla de arroz es puro silicio. Entonces eso va a demorarse en degradarse. Ahí lo que yo le recomendaría es que haya la cascarilla de arroz quemada. ¿Sí? Esa que cuando queman, gracias. Ahí va a estar mucho mejor. ¿Sí? Y ahí no pasa nada. La ceniza prácticamente. Sí, gracias. Excelente, sí. Gracias. No pasa nada con con la gallinaza mezclada, mi querida Nivis. Doctora Adriana Marcela Bonilla. O diplomado, la persona que está como diplomado. Hola, buenas noches, saludos desde México. Gracias por la información, está muy interesante. Quisiera hacer una pregunta al experto. Fíjese que nosotros estamos trabajando con la lenteja de agua y queremos saber si pertenece a la misma familia y si la podemos utilizar como parecido, como usted está aplicando la azola. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas noches. A ver, Lenna, que es de la cual usted me está hablando, ¿verdad? Así es. Lenna no es una familia, ni mucho. No es el hecho. Ni muy cerca de azola, mi querida compañera. Claro, es un angiosperma, sí, está lejano. No tiene nada que ver. De hecho, Lenna, ustedes se dan cuenta cuando ponen azola, ¿quién aparece rapidísimo? Lenna, ¿verdad? Lenna. ¿Por qué? Porque Lenna se nutre de azola. Lenna necesita nitrógeno para poder salir adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a producir azola y ha habido una mezcla de Lenna, porque Lenna se va a multiplicar rapidísimo. Porque Lenna le absorbe todo el nitrógeno, porque lo ve como una especie de fertilizante, ¿no? Esta es mi comida y vengo y como. Entonces ahí lo que va a pasar es que no vamos a tener lo que queremos obtener de una sola, mi querida compañera. El Lenna tiene proteína, sí, pero no llega al índice proteico que tiene azola. Azola llega al 34, 33, entre el 33 y 35% de proteína. El Lenna creo que tiene alrededor de un 18 a 22%, si mal recuerdo, pero no tiene nada que ver. De hecho, ya vamos a ver qué más tiene azola. Yo diría que azola es completa. De hecho, sola se podría utilizar solita, sin aplicar nada más. Pero, yo siempre he dicho, no tenemos que poner los huevos en una sola canasta, ni matar la gallina de los huevos de oro. Porque el momento que pase algo con azola, que esté haciendo una reproducción de nutrientes solita en un cultivo, si pasa algo le vamos a echar la culpa a azola y la vamos a desechar. Es por eso que yo mejor la mezclo con otras biotecnologías para que todos esos componentes en la sinergia que existe en la bioquímica de todos esos productos sea mucho mejor, sea reforzado. ¿Sí? Esa es la intención. Muchísimas gracias. Bendiciones. Saludos hasta por ahí. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los planteles de la agricultura que tengo. Siguiente, que esto no viene al caso. Ya. Otra forma de generar nutrientes con azola es con microorganismos. Espectacular. Es como que fuera un caviar. Con cualquier microorganismo que usted mezcle azola,
vamos a obtener una fuente riquísima de nutrientes, así como de productos tanto degradadores de materia orgánica como productos que vayan a defender el sistema radicular de las plantas, ¿sí? Yo he hecho mezclas de azola con tierra de montaña, en donde hemos encontrado millones de microorganismos, porque hay unas que usted va a decir aquí hay 4 o 5 microorganismos, son millones, y lo que se ha dado fue un cóctel de productos en donde los microorganismos ajenos se mezclan con la anabaena, que es la que produce nitrógeno, y es una forma exponencial en donde va a haber una defensa del sistema vegetativo y también una defensa y enriquecimiento del suelo. Va a haber una solubilización de minerales impresionantes que usted se va a dar cuenta en 2 o 3 meses, ¿ya? Yo estaba haciendo un ensayo hace tiempo, hace años, en que iba a mejorar un suelo de un 0.1% de materia orgánica. Dije, capaz que voy a obtener un 2 o un 3% en el 7º mes. Lo obtuve en el 2º y en el 3er mes. Me llegó de 0.1 a 3, a 0.3. Entonces, la multiplicación microcelular que existió en ese suelo en mezcla con azola fue impresionante. Los invito a los que hacen investigación, no investigación científica, sino investigación de campo, a que realicen este tipo de ensayos. ¿Y quiénes son los que hacemos eso? Los que somos agricultores, ¿verdad? Porque tenemos el laboratorio ahí, al pie de nuestra casa, y podemos hacer todos los ensayos necesarios para sacar este tipo de resultados. Siguiente, por favor. Ingeniero, disculpe la interrupción. Buenas noches, le saluda Luis Muñoz. ¿Qué nos recomendaría para la producción de bacilos? En este caso estoy reproduciendo bacilos por aplicación en cacao. ¿Aplicar azola con el helecho o utilizar el agua nitrogenada que ellos producen? Yo lo que hice fue esto. En un tanque, puede ser un tanque de 20 litros o de 200 litros, como tú quieras. Si el bacilo es comercial o si el bacilo lo ha obtenido a nivel del suelo, en una separación en un laboratorio, lo que vas a hacer es enriquecer ese caldo, ¿sí? Vas a enriquecerlo y vas a obtener, acuérdate que el bacillus, lo que es un degradador de materia orgánica, ¿verdad? Y al mismo tiempo un solubilizador. Y también es, bueno, el bacillus, hablemos de bacillus subtilis. El bacillus subtilis es uno de los leones a nivel de microorganismos. Y ese es el que va a combatir todo lo que encuentres. Y mientras tú lo nutras con azola o con la nitragua que tiene la azola, vas a tener un bacillus poderoso. Es lo que me pasó a mí. Yo el bacillus subtilis que obtuve a nivel comercial, lo conseguí a nivel comercial, lo multipliqué con azola. Aquí hice una mezcla distinta a la que la suelo hacer. Aquí licué azola. En una licuadora de casa la licué la azola, ¿sí? Mezclé con el bacillus subtilis y lo apliqué en hojas de banano que están infectadas con cigatoca. Me dio muy buenos resultados. Ojo, muy buenos resultados. Pero cuando mezclé esa misma, disculpen la ¿cómo se llama? Hola, no me escucho. Sí, se lo está escuchando. Bueno, cuando hice la mezcla de azola con bacillus subtilis y le agregué cascarilla de camarón, ¿sí? Fue espectacular. Todo lo que se aplicaba encima de la hoja de plátano, los hongos que caían en la hoja de plátano, de banano, morían. Ahí lo que se creó es una especie de bacterias que tienen quitina, ¿sí? La cáscara del camarón contiene quitina. Lo que se formó ahí fue un ácido quitinolítico.
a nivel de Bacillus subtilis con azola. O sea, hubieron 3 elementos: la bacteria quitinolítica, la anabaena, más el Bacillus subtilis. Y créanme que, bueno, habría que patentar este producto, ¿sí? Pero es espectacular para aquellos que tienen musáceas, para roya, para control de fitóptora, muy buena. Eso estoy aplicando yo en cacao para lo que es mazorca negra, estimado compañero. Así es, nosotros yo estoy por el momento reproduciendo con lo que es melaza, leche y ciertas proteínas más para que se desarrolle lo que son los bacilos. Y estoy aplicando en cacao. Pero ahorita escuchando la charla que sería excelente hacerlo con lo que es la sola. Sí, aplícalo. Ya, otra cosa, en dosis, por ejemplo, yo estoy haciendo tanques de 200 litros de producciones, que ya a los 15 días ya está para aplicar. Puede ser de 20 litros por tanque, en dosis ya. ¿Qué cantidad utiliza usted en lo que es azol? En azola, en un tanque de 200 litros de agua. ¿De dónde es, Luis, usted? Los ríos, Ojoyo. Ya, en un tanque de 200 litros. Digo, le hago esa pregunta porque en otros países el tanque le llaman estañón y otros términos. Aquí en el pueblo lo llamamos tanque, como el azul que está en la pantalla. Ese tanque tiene 200 litros. Así es. Usted puede mezclar tranquilamente ahí una caneca o un tanque, un balde de 20 litros, póngale azola. Si tiene bastante, si no, póngale la mitad. Póngale ahí el Bacillus subtilis primero, ¿ya? Obviamente la melaza, que es la fuente nutritiva. Para un tanque de eso con 1 litro de melaza es suficiente, ¿sí? Para leche, unos 2-3 litros. Va el Bacillus, déjelo ahí, hacer una prefermentación de 1 día y luego aplíquele el azola. El azola puede ir un balde como el celestito que está allí, ese creo que es de 10 litros, y si tiene mucha azola, póngale 20 litros, o sea, el tanque lleno. Y ahí enciérrelo. Si tiene posibilidad de conseguir cáscara de camarón, váyase donde venden pescados, camarones, etcétera. Ahí en Babahoyo hay bastantes lugares donde venden y queda la cáscara del camarón botada. Consígase esa cáscara de camarón y póngala en el tanque. La razón, un balde también de 20 litros de cáscara de camarón y déjelo ahí por lo menos unos 30 días. Usted va a tener una bomba pero para las plagas. Listo, muchísimas gracias. Lo pondré en práctica. De nada, Luis. Bueno, sigamos por favor la siguiente. Bien, anterior, por favor. No, siguiente. Bien, bueno, esas son las mezclas en donde realizo yo, ese es mi pequeño laboratorio, ¿no? Ahí es donde realizo todas las locuras, las mezclas que hay que hacer, y también dejo de hacer lo que no debo hacer. Pero aquí es donde se da la prueba y el error y donde salen los resultados. ¿Y para qué? Lo que puedo decirles es que con azola todo me ha ido muy bien. Al momento, para los que son cacacultores, estamos sacando un promedio de 60 quintales por hectárea, solo con azola. Azola y las tecnologías que les estoy comentando. Como un paréntesis, me he despreocupado ya yo de estar buscando las tiendas comerciales. Me he despreocupado de buscar los insecticidas, los fungicidas. ¿Por qué? Porque todos estos nutrientes a base de azola lo que le hacen a la planta es coger un sistema inmunológico, un sistema defensivo espectacular, que si bien es cierto, le va a caer alguna plaga, lo que la planta va a hacer es tolerar, resistir y eliminar poco a poco, ¿sí? En caso de que venga una plaga fuerte, este tipo de tecnología lo que hace a la planta sobreponerla mucho más rápido. Siguiente, por favor. Bien, con este preparado, con este biofermento también me puse azola, ¿ya? Aquí entran elementos que, si bien es cierto, son aceptados por la agricultura orgánica, son elementos minerales. No creo que son procesados tan industrialmente, pero si la agricultura orgánica lo permite, dije, ¿por qué no la agricultura biogénica? Entonces los mezclé también a sola con un supermagro.
Y si el supermagro ya es bueno, con Azola es espectacular. ¿Por qué? Porque Azola lo que hace es repotenciar todo eso, ¿sí? Con todos los macro y microelementos que tiene Azola, podemos repotenciar, inclusive podemos hacer un supermagro sin los minerales. Podemos tranquilamente hacer con todo lo que está al lado izquierdo y no con lo que está con los minerales que está al lado derecho, ¿ya? Para darle un toque más orgánico, por decirlo así, o si no, un toque más biogénico. Pero les invito a que hagan este tipo de preparación. Muy buena, excelente. Siguiente. Pero, disculpe, ahí está haciendo, aparte son ya quelatos, con lo que está aplicando ya las sales. Correcto. Por eso te digo, mira, Azola es un quelante, como te dije al principio. Azola es un secuestrante, ¿verdad? Claro, y sí. Un quelante. Tú bien puedes usar los insumos que viste, los microelementos, los minerales que viste al lado derecho, si quieres. Y si no, pues no los utilizas.